Digamos que es una de las zonas que en muchas ocasiones ha tenido pues como algunos pues golpeteos, ¿no? En muchas situaciones políticas, económicas, sociales. Es un lugar en donde eh, por ejemplo, hay muchísima agua, ¿no? Es una de las cosas que yo veía. Llueve mucho, hay lluvia prácticamente todo el año, y sin embargo es un lugar en donde de repente cuesta tener acceso al agua. Los caminos para llegar de una localidad a otra pues no son tan agradables o son un poquito complicados, y para los estudiantes pues también eso les conlleva muchísimos retos. Entonces, bueno, pues la verdad es que he tenido la oportunidad de liderar muchos proyectos, y en los cuales pues he visto como muchísimas constantes. Y una de esas constantes la quiero compartir con ustedes primero a través de un pequeño cuento que quiero compartir el día de hoy con todos ustedes. Y bueno, esas constantes tienen que ver con la resiliencia. Y platicábamos mucho con relación justamente a esta resiliencia, que es creo que uno de los factores que en muchas ocasiones nos unen como docentes, ¿no? La verdad es que siempre que estamos al frente del grupo, pues van a ver como estas situaciones en donde no tenemos a lo mejor todas las herramientas que quisiéramos, la mejor conectividad, situaciones adversas. En el caso de como en Chiapas, de repente calor extremo, situaciones que se pueden volver complicadas, y sin embargo siempre está esa resiliencia del maestro. Entonces, bueno, les quiero para iniciar contar este pequeño cuento que tiene que ver con que un día había un bosque y se estaba presentando un incendio muy fuerte. Cuando el colibrí que estaba cerca empezó a darse cuenta de que había una situación de riesgo, em, pero ya era vaya, no de riesgo, sino más bien ya estaba empezando a ser un incendio cada vez más fuerte. Empezó a volar rápidamente hacia una laguna que se encontraba cercana, y en su pico guardaba lo más que podía de agua, y entonces se acercaba, de nuevo volaba hacia donde estaba el incendio y aventaba el fuego. Digo, perdón, aventaba el agua para apagar el fuego. Y volvía a regresar al lago, volvía a tomar más agua y volvía a regresar y volvía a lanzarlo. Al poco tiempo, o en la segunda vuelta, quizás algunos de los animales empezaron a darse cuenta de lo que estaba haciendo el colibrí, tratando de, pues más bien de resguardecerse, y se dieron cuenta de lo que hacía, y le preguntaron, ¿qué es lo que haces? O sea, no vas a alcanzar a apagar el fuego. Y él les dijo, yo estoy haciendo mi parte. Únanse conmigo, hagan cada uno de ustedes, hagan su parte, porque al final es una responsabilidad compartida que tenemos, y si todos nos sumamos es mucho más sencillo que lo logremos. Así fue como el colibrí logró a inspirar a más de sus amigos, y bueno, ahí entre más se sumaron y se sumaron, lograron apagar el fuego. Y la idea de esto es justamente entender la relación de un docente con este colibrí. Creo que en muchas ocasiones nos podemos dar cuenta de que probablemente no podamos tener como todos los recursos a la mano. Sin embargo, estamos haciendo nuestra parte. Entonces, y aparte, otra de las cosas es que en muchas ocasiones no nos damos cuenta. Probablemente aquí en la segunda vuelta lo empezaron a escuchar, y a lo mejor a la tercera o a la cuarta fue cuando se empezaron a sumar. Pero otra de las situaciones que va a pasar con nuestras cátedras es que nosotros no sabemos en qué momento esto que nosotros estamos compartiendo va a brindar frutos, va a brindar resultados, y vamos a lograr generar un impacto positivo en más generaciones, en más personas, y eso pues hace que se vuelva muy significativo la labor de cada uno de ustedes, o de cada uno de los docentes
que dan una cátedra. Y desde todos los niveles, o sea, la verdad es que em, algo también constante que yo he visto, sobre todo mucho tiempo he trabajado en educación superior y existía como esta situación de decir, híjole, es que lo que pasa es que los chicos no vienen nos están llegando de las preparatorias no con las competencias o con las necesidades de lo que nosotros necesitaríamos para trabajar o están haciéndonos, nos están quedando como a deber, ¿no? Del nivel abajo. Y y yo luego después platicaba con directivos de preparatorias y pensaban exactamente lo mismo de la secundaria y la secundaria de la primaria. Entonces, eh, pues al final, pues tenemos una responsabilidad compartida. Lo que es un hecho es que en las manos de cada uno de nosotros, pues está contar con esa resiliencia, está entender que estamos sumando y estamos siendo parte de este cambio y que además, pues con el tiempo seguramente vamos a generar algún resultado transformacional para nuestra sociedad. Y bueno, pues justo cuando a mí me pidieron que pudiéramos dar esta plática de educación, retos, desafíos y oportunidades, yo dije, bueno, qué complicado porque justo cada uno de ustedes creo que pueden entender mucho mejor que yo justamente cuáles son los retos y la educación en donde estamos parados el día de hoy. Sin embargo, bueno, la intención de mi presentación será hacer un poco una recapitulación justamente de las situaciones con las que estamos viviendo, un poquito también entender cómo cuáles son los escenarios de cómo va a cambiar la educación de aquí a 30 años. Em, se habló mucho tiempo de la Agenda 2030, pues ya nos alcanzó, entonces tenemos que empezar a pensar en la Agenda 2060 o en 2050, porque definitivamente, bueno, es importante tener esta visión de futuro y entender hacia dónde vamos caminando, sobre todo porque en los últimos años pues nos alcanzó algo muy importante que era justamente la inteligencia artificial y que entiendo que va a ser algo que seguramente se va a aperturar y se va a hablar mucho durante este congreso. Entonces, pues hoy voy a dar, digamos, algo de forma un poco superficial, no tan involucrado al tema, pero bueno, que es definitivamente un if de lo que tenemos en el día de hoy. Evidentemente agradezco al maestro Israel, a la maestra Gabriela por la invitación. Los felicito a todos ustedes ya de antemano porque esta tarde la estén dedicando a un momento de reflexión, de análisis, de pensamiento crítico, de pensar fuera de la caja, porque al final de cuentas creo que eso como docentes es algo que también siempre nos damos. Es cuando estamos llenando nuestro piquito de agua, ¿no? Entonces, pues de entrada, muchísimas gracias al Centro Universitario del Claustro Humanista. Soy testigo del gran trabajo que han venido realizando. Los felicito porque la verdad es que son un ejemplo en temas de educación y bueno, la verdad es que me siento honrado de haber sido invitado a esta ponencia. Bien, bueno, una de las primeras cosas que quiero hablar es que em, puse este texto, ¿no? Evolución versus nostalgia. Existe en todas las personas una situación de nostalgia, ¿no? De decir, mi época fue súper buena, ¿no? A mí me formaron con las frases de, la letra con sangre entra, ¿no? Y entonces, pues, en muchas ocasiones, pues nos convencemos de que ese pues fue el camino, porque ese fue el correcto, porque al final de cuentas fue el que nos formó y es en el que muchos de nosotros crecimos, algunos más jóvenes definitivamente no. Em, pero siempre existe esta parte de decir, oye, es que cuando yo escuchaba, hace rato, por ejemplo, estaba yo escuchando a Emanuel y a Mijares, y de repente escuchar a los más jóvenes cuando escuchan otro tipo de música, reggaetón, por ejemplo, muchas veces tenemos como esta negación, ¿no? De hacia lo nuevo, recuerdo a uno de mis tíos que él decía, yo nunca voy a usar un celular, por ejemplo, cuando empezaron los celulares y ahora pues evidentemente lo utiliza. En muchas ocasiones llegamos a tener como
situación de decir lo anterior fue mejor, lo anterior fue de calidad. Em, Definitivamente es algo bueno, no podemos desechar todo lo que hemos vivido como sociedad y que ha representado en nuestra formación y que ha sido, yo digo, bendecido. Sin embargo, pues entender que el mundo está en un constante cambio y, y definitivamente pues la idea es adaptarnos a a los cambios. Entonces, pues bueno, el primer este, análisis de mi parte es pues nunca tener como eh, digamos, como este rechazo hacia las cosas nuevas, hacia las nuevas tendencias, hacia los nuevos conocimientos. De repente yo escuchaba al inicio, ¿no? Del tema de inteligencia artificial a gente decir pues que no la iban a permitir en algunos centros, que no iban a permitirlas en algunas escuelas. Incluso ahorita se están haciendo algunas pruebas, por ejemplo, en algunos centros educativos, en algunos otros países. Recién escuché un caso en Noruega, en donde estaban prohibiendo, digamos, como el acceso a celulares dentro de algunas de las clases y ver cómo va avanzando el tema. Pero bueno, al final de cuentas, habría que entender de hasta dónde se está haciendo y de qué forma se está haciendo para entender si es, digamos, como un paso hacia adelante o eh, querer negar una situación que al final de cuentas está avanzando y que va a ser una constante. Y aquí seguramente ya podemos empezar con con algunos puntos de vista encontrados y probablemente algunos de ustedes en este momento puedan estar pensando que pudiera yo estar en un error y lo único que es, y probablemente también pueda hacer, pero lo único que sí es un hecho es que las cosas van a seguir evolucionando y van a seguir cambiando. Eso es un sí o sí y no va a haber nada que lo detenga. Entonces, yo soy de la idea de que, bueno, nos debemos de adaptar a muchas situaciones. Y por ejemplo, me encontré yo esta noticia en LinkedIn hace un par de días, en donde en Perú, pues bueno, aquí está, ¿no? Un director de un colegio generó fuertes críticas por impedir el ingreso de chicos con el cabello largo. Una madre de familia lo encaró, le cuestionó la medida, o lo dejas entrar a clases o a ver qué, y el director les dijo que no que, y bueno, pues la pregunta es acá si la medida es necesaria o es exagerada. Yo leía los comentarios y la mayoría de comentarios iban bueno, el colegio pone sus reglas, ¿no? Y entonces, pues no tendrían por qué darle acceso al chico con el cabello largo si al final de cuentas dentro de las reglas del colegio está traer el cabello corto. Y entonces empezamos a entrar a dialécticas justamente de este tipo. Al final, seguramente podemos encontrar, como les decía, opiniones encontradas. Habrá quien diga es una situación que se debe de respetar sí o sí, y sin embargo también habrá quien diga no es algo que defina, digamos, al estudiante y al final no me importa, ¿no? Si el chico viene con cabello largo o con cabello corto. Lo que sí está sucediendo es que yo estoy completamente de acuerdo que no lo define, eh, pero estamos perdiendo, digamos, como parte del foco y estamos como buscando hacer esta confrontación hacia el docente y esta, digamos, como parte de quitarle autoridad al centro y parte de quitarle también autoridad al docente. Y entonces, pues al haber estos cambios, em, se vuelve mucho más complejo, digamos, liderar un aula incluso, cuando nosotros venimos trabajando de forma tradicional. Entonces,
De entrada, pues también es romper incluso algunos paradigmas en los cuales tenemos que trabajar probablemente incluso incluso en lo que nosotros mismos creemos y entender hasta dónde son situaciones negociables y hasta dónde son situaciones que tampoco son negociables. Pero esta es una de las situaciones que estoy seguro que en este momento más de uno debe de estar haciendo la cabeza así como de sí, porque lo he visto o porque lo he vivido o porque ya vino la mamá a gritonearle al maestro porque las cosas no eran como él las quería. Y todavía si nos vamos un poco más extremos, esto de cierta forma antes siento, probablemente pueda estar equivocado, siento que ocurría más en centros, digamos, privados. Es decir, en donde el papá, la mamá, el mismo estudiante sentía que, bueno, el hecho de contar con un pago o el hecho de realizar un pago por mi colegiatura me da el derecho de exigir ciertas situaciones y no tanto sucedía en la escuela pública. Sin embargo, también con modificaciones que han existido digamos, en la normativa de las escuelas públicas, pues también cada día va cambiando esto de forma radical. Entonces, pues aquí está, digamos, como una de las primeras situaciones que se están presentando hoy en el día a día en las diferentes aulas y que, bueno, son parte de las situaciones que vamos enfrentando. Otra de los puntos es que eh, probablemente en la educación estamos formando a personas para un mundo que todavía no existe. Esto yo ya lo he escuchado más de dos veces, de que nuestros chicos que están estudiando ahorita la primaria o incluso la secundaria, probablemente la carrera que vayan a estudiar es una carrera que aún ni siquiera exista. Em, y esto también va a poner, digamos, digamos, sobre todo creo que a la educación superior la va a poner como en un jaque, porque vamos a avanzar hacia un punto en donde más allá que estudiar una licenciatura o más bien vamos a estar buscando acreditaciones o microcertificaciones en donde podamos volvernos competentes en algunas cuestiones y considero que ya la educación superior no va a ser, digamos, como una meta, como donde decías, bueno, ya terminé la carrera y acá terminé, ¿no? Que evidentemente hoy se ha subido un poquito más por el tema de los posgrados, sino considero que el tema educativo se va a volver en un espacio para siempre. Es decir, tendremos que estarnos capacitando todo el tiempo sobre nuevas cuestiones. Entonces, pues la verdad es que creo, o sea, estoy casi seguro que ni siquiera estamos hablando de esto como algo muy a futuro. Yo estoy casi seguro de que muchos de ustedes ya hoy en día están tomando como este congreso, como un diplomado, alguna certificación, situaciones que se vuelven complementarias. ¿Por qué? Porque necesitamos o nos estamos encontrando frente a una problemática. Entonces, de repente, por ejemplo, es como muy común que alguien empieza a tomar como estudios hacia psicología, ¿no? Cuando su formación fue como docente, o al revés, ¿no? Por ejemplo, si era ingeniero, entonces pues toma certificaciones hacia la docencia para apoyarse a su práctica. O si era docente, entonces empieza a tomar un tema de psicología, cursos. Al final, lo que sí es un hecho es que cómo están nuestros estudiantes. Es decir, aquí viene otra situación que también se vuelve compleja, porque eh, si ahorita, así como lo acabo de decir, probablemente nuestros niños se van a dedicar a a una profesión que hoy no existe, pues qué tipo de certezas o de certidumbre les estamos dando a ellos, ¿no? Ahorita ya decirle a un niño de grande quiero que seas médico o quiero que seas abogado, probablemente pueda ser
una locura porque probablemente se estén necesitando más personas enfocadas en situaciones de física, de no sé, mecatrónica y otras muchas profesiones adicionales. ¿Qué es lo que sí es un hecho? Que también en el futuro se va a, em, digamos que se va a premiar muchísimo el tema de la creatividad, de todo lo que tiene que ver con valores, la ética, la responsabilidad, la espiritualidad. Esos van a ser los diferenciadores en el futuro de los centros educativos, las comunidades, las relaciones, em, em, el tema de acceso, digamos, a una formación laboral, más bien de un acceso laboral importante. Todo este tipo de situaciones son las que se van a volver el día a día. Pero bueno, regresando un poquito a nuestros estudiantes, ¿qué es lo que estamos viendo en ellos? Pues estamos eh, notando muchísimas situaciones de ansiedad, depresión, estrés, eh, mucha más situaciones de ya diagnosticadas, enfermedades, problemáticas. Y esto, pues bueno, también es parte del día a día de lo que estamos notando que tenemos en cuanto a nuestros estudiantes. En, adelante, Lucio. Muchas gracias, maestro Michael García. Sí, eso que comenta usted es muy cierto. Yo incluso, padezco autismo, o ya no sé ni qué padezco, pero el punto es que efectivamente, en las aulas uno de los desafíos del futuro es cómo enfrentar casos de depresión, autismo, ansiedad y sobre todo estos problemas del TDAH. Educación inclusiva no puede ser solo palabras esperanzadoras, sino utilizar sistemas de educación o didácticas que permitan a esos estudiantes aprender eh, lo mismo que otras personas, pero quizá de diferente manera. Claro. Este, bueno, podría estar aquí toda la videoconferencia hablando de ello, pero concretamente yo diría que la gamificación y el aprender jugando es una de ellas. Claro, Lucio, sí. Mira, primero que nada quiero súper agradecerte tu intervención, tu comentario y quiero aprovechar también para que cualquiera que se sienta con ganas de aportar algo a lo que estoy diciendo, porque justo como les decía al principio, creo que esta realidad, quien mejor lo está viviendo son ustedes, o sea, en el día a día. Si alguien quiere aportar algo, de verdad, así como lo acaba de hacer Lucio, siéntanse con la confianza de alzar la mano, yo les doy la palabra y juntos vamos haciendo una comunicación, porque además justo es parte también de lo que vamos a avanzar. Ya cada día se van a volver mucho menos las cátedras en donde hay un especialista y es quien viene y nos dice, no, en realidad el conocimiento lo vamos a ir formando entre todos. Estos formatos digitales de repente pueden ser un poquito eh, complicados en ese aspecto porque a lo mejor no estamos como viéndonos frente a frente y de repente a veces como en el grupo nos sentimos más con la confianza de expresarnos, pero así como lo hizo Lucio, si alguien se llega a sentir con las ganas de aportar algo, de verdad es que yo lo agradeceré muchísimo y ya lo vamos comentando. Y bueno. Con esto que remató Lucio de decir con relación a la gamificación, a los juegos, a los videojuegos, cómo incorporarlos a nuestra cátedra, por supuesto que va a ser parte de la realidad en el día a día del aula. Definitivamente se van a generar otro tipo de situaciones dentro del aula en donde pues
el docente ya no es, digamos, como el dueño de la realidad. Hoy justo platicaba con un directivo de un CECITE de nivel de bachillerato. em, y él me decía, es que de repente con el tema de inteligencia artificial, pues los estudiantes nos están dando la vuelta y, y nos están presentando los trabajos ya con inteligencia artificial. Y entonces yo le decía, bueno, pues es lo mismo, o sea, también tú dales la vuelta y diles, ok, muéstrame tu prompt. O sea, no me muestres, o sea, o muéstrame el trabajo terminado, pero muéstrame tu prompt. Al final de cuentas, la inteligencia artificial está para que la utilicemos y que sea una herramienta. Esta misma presentación que tengo acá, digo, evidentemente trabajada con la información que yo quería, pero la trabajé también con inteligencia artificial. Entonces es una herramienta que está al servicio para nosotros. Sin embargo, pues es algo que viene revisado, que viene sustentado y que debe de estar, digamos, correctamente establecido. No puedo nada más decirle, quiero salir de un compromiso y mándame una presentación, porque si no va. Tengo que dar la suficiente, un prompt lo suficientemente correcto como para que esto me regrese la información que también yo estoy buscando. Entonces, eh, era un poco lo que yo le decía a él, ¿no? O sea, cómo, de qué manera le podemos dar la vuelta. Y también, justo otro de los docentes también de ese sitio, hablando un poco de temas de tecnología, él me compartió una estrategia que él estaba utilizando en el aula, en donde me dijo, yo estaba notando el uso excesivo de celulares, em, utilizando la plataforma de TikTok solamente para ver videos. Los chicos no les puedo quitar el celular porque entonces se vuelve ya como atentar un poco contra ellos y tengo al rato a los papás que si tienen una emergencia, cómo se van a comunicar con ellos y demás. Entonces, lo que empecé a hacer fue a pedirle a los estudiantes que me trajeran videos por ejemplo, de algún tema de biología. Y les pedía yo que fueran videos especializados y que fueran videos que tuvieran un cierto respaldo científico y que fueran videos comprobados. Entonces, al final, él lo que hacía era revisarles 3 o 4 videos que ellos tenían, los estudiantes tenían que llevar y me decía, sin que ellos se estén dando cuenta, yo les estoy cambiando el algoritmo dentro de su celular, porque al final de cuentas, el hecho de que ellos busquen sobre temas de ciencia, sobre temas de arte, sobre temas de tecnología, eso va a hacer que en vez de que les aparezcan videos de tonterías, también o a lo mejor les van a seguir apareciendo, pero también les van a aparecer videos importantes con relación a temas de tecnología, de biología. ¿Por qué? Porque también es un contenido que al final de cuentas ellos lo están viendo, lo están reproduciendo en su celular y entonces me dijo, estoy incidiendo directamente en el algoritmo de cada una de sus cuentas, porque al final de cuentas no van a abrir una cuenta de TikTok para la escuela, van a seguir utilizando la cuenta personal. Entonces, este tipo de herramientas, pues de repente, pues son como situaciones que van compartiendo los mismos docentes como estrategias para, pues tomar toda la parte de inteligencia artificial y tecnología, pues a su favor. Y bueno, una de las preguntas también clave, pues es si la escuela evoluciona al mismo ritmo que la sociedad. Definitivamente, como mencionábamos, la digitalización, la inteligencia artificial, la hiperconectividad, pues están cambiando todos los aspectos de nuestra vida. Eh, Sin embargo, hay escuelas que siguen funcionando igual que hace mucho tiempo y que no se están renovando, que no están buscando reconstruirse, digamos. Y una de las preguntas, bueno, es, ¿tu centro educativo está respondiendo a esta situación? Em, Justo hoy también bueno, publiqué en LinkedIn algo relacionado con que la inteligencia artificial aparentemente es algo que todo mundo queremos saber, es algo que aparentemente todo mundo queremos implementar, que todo mundo queremos estar en esta ola. Sin embargo, viene como una pregunta importante que es la de, eh, ¿tienes los datos?
O sea, tienes la información, tienes lo que le vas a dar a esta inteligencia artificial. Quieren que nos concentremos en hacer una data importante y pues en muchas ocasiones la respuesta es no, ¿no? Entonces, o la otra pregunta, oye, ¿vamos a invertir en esto? Porque no solamente se trata de abro mi cuenta de ChatGPT o de Grammarly o de Gamma o de las diferentes inteligencias artificiales que cada quien puede estar utilizando, sino en un momento dado, pues sí sería importante que en las escuelas, que la misma secretaría, a ver si no me meto aquí en problemas, sé que hay personas de otros países, entonces ya no voy a decir de la Secretaría, pero sí de las dependencias de educación de nuestros países, eh, se puedan involucrar en decir, vamos a hacer una investigación, vamos a meterle dinero al tema de data. Vamos a meterle dinero al tema de capacitación para los docentes en uso de herramientas de inteligencia artificial, en donde también ellos tengan, digamos, de primera mano el acceso a estas herramientas, porque si no, algo que está pasando en este momento es que la inteligencia artificial pues nos llegó a todos al mismo tiempo, a docentes, pero también a estudiantes. Y entonces, justamente, pues es como el caso de lo que les decía yo hace un ratito de este director de la preparatoria, ¿no? Donde me dice, me están dando la vuelta. No es que te estén dando la vuelta, lo que pasa es que eh, pues nos llegó al mismo tiempo la información y probablemente ellos están investigando más de inteligencia artificial de lo que estamos haciendo nosotros como docentes. ¿Pero por qué? Porque también probablemente nosotros traemos una carga administrativa, porque traemos una carga de papeleo también importante, de responsabilidades de investigación, por ejemplo, los profesores que están en universidades públicas. Y entonces, pues, ok, sí, pero entonces, ¿en qué momento me puedo yo capacitar o en qué momento voy a tener como la posibilidad de acceder a esto? Lo que es un hecho es que si desde la misma escuela, ya sea pública o privada, desde la misma universidad o desde el mismo centro donde nosotros estamos trabajando, se hace una apuesta por la tecnología, se hace una apuesta por la innovación, se hace una apuesta por invertir en temas de inteligencia artificial y data, pues probablemente podamos llegar a tener muchos mejores resultados y seguramente también poder guiar a nuestros estudiantes de una manera mucho más sencilla y de una manera en donde justamente tomemos la inteligencia artificial y estas tecnologías a nuestro favor, a favor de expandir el conocimiento y entonces de esta manera, como les decía hace unos minutos, pues nosotros nos convertimos en una especie de guía. Y entonces esto es un poco como cuando seguramente muchos de ustedes le han enseñado a su mamá a utilizar un celular o a poner una contraseña en alguna aplicación y entonces ellos voltean y te dicen, ay, mijito, muchas gracias, ya me solucionaste la vida y para ti es algo muy sencillo. Pero porque es muy sencillo, porque justamente pues ya transicionaste hasta este tema de digitalización y obviamente al uso de estas, digamos, plataformas y herramientas. Entonces, eso va a hacer que se vuelva mucho, mucho. Bien. Gris, ¿querías compartirnos algo? No, creo que se le activó su micrófono. Bueno, como les digo, si alguien se siente con algún comentario que quieran aportar, adelante, bienvenidos. Y puse por acá, al lado izquierdo. Adelante, Lucio. Perdón por interrumpirlo, sí. No, no, no. Mire, cuanto a la inteligencia artificial, yo la he usado en dos modalidades, una como docente y otra como alumno. Eh, si bien eh, puede ser una herramienta que ayude con el rediseño de materias, que ayude con la actualización de planes y programas de estudios,
con el desarrollo de cursos y learning. Básicamente sí, bueno, eso es una herramienta que puede ayudar mucho a un docente para el rediseño curricular de una materia. Pero en cuanto a los estudiantes, pues les hace el trabajo. Entonces, ahí, como usted dice, o yo le preguntaría, ¿qué puede hacer ahí el docente para que no solo la inteligencia artificial resuelva el trabajo, sino también pueda desarrollar un pensamiento crítico, innovador entre los alumnos? Es correcto, o sea, justo la parte que acabas de decir tiene que ver con las palabras que puse acá del lado izquierdo, en donde hoy se vuelve mucho más importante entender qué tanto estamos haciendo en situaciones de creatividad, pensamiento estratégico, bienestar humano, ética, innovación, liderazgo, comunicación, experiencias. Estas de la izquierda tendrían que ser ahora lo que nosotros tendríamos que estar evaluando. Realmente ahora lo que nosotros vamos a evaluar no va a ser el resultado. Si tú vienes y me traes un escrito perfecto de cómo fue la historia de Roma, ok, está perfecto, qué bueno que lo... Pero quiero que me digas cómo lo hiciste. O sea, ahora, ¿cuál fue tu creatividad? ¿Cómo me lo representaste en una maqueta? ¿Cómo esto me lo vas a decir? ¿Cómo fue funcionando esta situación para que se diera Roma? O sea, ¿cuáles fueron las condiciones? Y entonces que empecemos a desarrollar estas habilidades que vamos a ver del lado izquierdo. Elvia, adelante. Precisamente eso iba a comentar, ¿no? Por ejemplo, en nuestra escuela, si bien es cierto, sí, trabajan mucho con la nueva tecnología. Nos damos cuenta porque les dejamos proyectos y clarito se ve que lo bajan, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es llevarlo a la práctica. Ok, ya investigaste, muy bien. Ahora ya tienes paso a paso lo que vas a hacer. Le modificamos un poquito, no sé, los materiales para que ellos vayan jugando con la investigación y vayan jugando con el tipo de materiales y se vayan adentrando al proyecto. Entonces, tuvimos un proyecto de bioplástico, así en general, se investigó, se bajó del internet y entonces ellos empezaron a trabajarlo con diversos materiales. Al finalizar, ellos se adentraron tanto en el bioplástico, en la elaboración del bioplástico, que lo hicieron con betabel, con café, etcétera. Y entonces el aprendizaje cuando llegó a la exposición para ellos fue excelente porque ya sabía el manejo de los materiales, la consistencia, las cantidades, pero sí, primeramente ellos se metieron a la tecnología, sí lo sacaron de la tecnología, pero los llevamos a la práctica, ¿no? Al aprendizaje. Entonces, sí tiene usted razón en que tenemos que evolucionar, tenemos que dejar entrar a la tecnología a la escuela, pero también es cierto que les tenemos que hacer que bajen ellos el conocimiento, ¿no? A través de los proyectos. Por supuesto. Muchísimas felicidades y muchas gracias, Elvia, por lo que nos compartes. La verdad es que justo esas son, como les decía desde el principio, el día a día de lo que nosotros estamos viendo con nuestros estudiantes, ¿no? Y la verdad es que eso es como lo que da esa pues esa esperanza de que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Entonces, como decía Elvia, o sea, aquí se generó toda una experiencia, probablemente ella pudo revisar temas de liderazgo, de cómo se organizaron dentro del equipo, de cómo innovaron, de cómo hicieron algo en tema de bienestar. Y de nuevo caemos en estos factores que son digamos, como las nuevas competencias hacia donde vamos a ir evolucionando. Angélica, si nos puedes compartir también. Gracias, Michael. Mira, bueno, yo lo que les puedo compartir es que colaboro con algunas instituciones universitarias y bueno, también compartiendo estos temas con colegas que dan clases en otras universidades, sobre todo en universidades particulares, caras, que ya sabemos cuáles son, todas esas. Es como mucho la tendencia a ahora decir
el maestro se tiene que acoplar al alumno, entonces ahora necesita ser divertido. Necesita ser como llegar con tus videitos, con tus juegos, bueno, lo de Gamificación. gametización, ¿o cómo se llama? Perdón. Gamificación, sí. Gamificación, perdón. No me salió la palabra. Sí, entonces yo en lo personal, bueno, eso es como ahora sí que mi punto de vista, ¿no? Sobre esto. Yo creo que si bien sí tenemos que dejar que estas nuevas tendencias, la inteligencia artificial y muchos nuevos programas, aplicaciones y todo, pues bueno, entren a nuestras aulas y demás. Creo que desde nosotros como maestros, como instructores o como capacitadores, no debemos nunca perder de vista esto que tú tienes del lado izquierdo, todos estos temas que yo diría mucho el pensamiento reflexivo, estratégico, pero sobre todo la experiencia y el valor humano de dónde está mi punto de vista sobre todos los temas que se están tocando. Es decir, tú me llegaste con un trabajo, tu resumen está padrísimo, todo lo que tú quieras, pero tú cómo lo ves desde ti, ¿no? Con tu criterio, con tu creatividad, con tu inteligencia y con tu experiencia, ¿tú cómo interpretas todo esto? Entonces, eso es lo valioso. Nosotros creo que no podemos dejar que se pierda esta parte humana que pues somos yo creo que los encargados o tenemos esa misión de que no se pierda, de que no se pierda esto que no puede hacer la inteligencia artificial. Y ahorita me va a decir alguien, no, pues sí se puede porque hasta te lee los gestos y puede ser muy inteligente emocionalmente y lo que sea, pero nunca vas a comparar a un ser humano con una máquina. Entonces, ¿qué sí aporta un ser humano que no puede aportar una máquina? Eso es lo que nosotros no debemos de dejar que se pierda en el aula, pero no perderlo desde nosotros mismos, no perderlo. O sea, nosotros estar muy pendientes que no nos debemos de dejar envolver para perdernos y perder la esencia humana que a nosotros como con esta misión de enseñar nos tiene ahí, ¿no? A veces en malas condiciones, con malos pagos, con bueno, todo lo que cosas que se han mencionado, pero tenemos un anhelo y tenemos un anhelo de dejar huella en los demás y eso no se debe de perder y eso es lo que debemos de transmitirles a ellos porque eso no lo pueden aprender ellos de una máquina. Perdón, ya me extendí. Me encantó, Angélica. Disculpa, Muchísimas Vicente. gracias. Sí, Muchísimas gracias por tu aportación súper valiosa y me hiciste recordar una frase de una película que no sé si la vieron, seguramente algunos sí. La película se llama Mente Indomable. Es de sí, Robin Williams y increíble. hay una parte donde le dice, porque es un genio además, ¿no? Entonces él sabe muchísimas cosas, se devora libros, entiende muchísimas cosas y le dice, a ver, ¿tú me podrías decir cuánto mide la Capilla Sixtina desde la entrada hasta la última capilla? ¿Tú me podrías decir en qué año fue construida, quién la hizo, quién la pintó, este, cuántos metros tiene de altura, qué curvatura tiene? O sea, me puedes decir lo que quieras, pero lo que no me puedes decir es a qué huele. Eso Sí, es solamente el día hermoso. que tú estés ahí adentro y el día que lo estés viviendo, Claro, y era un tema como de apertúrate hacia el amor y claro, otras cosas claro. pero que al final de cuentas tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con lo que Sí, tú nos compartes, el cómo ese conocimiento lo adoptamos, lo procesamos. Yo estoy seguro que si a 20 personas les preguntamos qué opinan, por ejemplo, del Principito, o cuál es su parte favorita del Principito, vamos a llegar a 20 partes completamente diferentes, porque eso es también algo de lo valioso, no todo lo que representa una situación para mí va a ser igual que para la otra persona. Entonces, justamente esta también se vuelve una parte de la educación en donde nos vamos a empezar a entender o vamos a empezar también a darnos cuenta en donde pues ya
la evaluación, digo, si ya de por sí se ha venido perdiendo un poco, pues todavía hacia lo futuro se va a perder un poco más. O sea, ya el tema de calificaciones y demás es algo que estoy seguro que va a ir sucediendo. Entonces, pero lo que sí nosotros debemos de hacer es cuestionar, invitar a la reflexión, invitar a la práctica, invitar al cuestionamiento, al para qué te está sirviendo, por qué es bueno, por qué no es bueno, por qué podemos hacerlo, cómo esto que tú estás haciendo le va a impactar a la otra persona, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión cuando yo estaba muy chico, eso que les voy a decir es una barbaridad, ¿eh? Creo que no lo he dicho a mucha gente. En una ocasión cuando estaba yo muy chico, yo le decía a mi papá, digo, fíjate, si en la luna pusiéramos, por ejemplo, una lupa así muy, muy grande, y con la luz del sol y la lupa así súper grande, pues podríamos hacer un hoyo en la tierra así con fuego, así cañón. Yo decía, pues obviamente si lo haces con una lupa aquí con el sol a esta proyección en el piso y quemas, pues imagínate si ponemos una super lupa en la luna, pues podríamos pues hasta destruir la tierra. Y entonces mi papá me dijo, pero ¿qué te pasa? ¿No? O sea, no puedes estar pensando ese tipo de situaciones. Toda situación que uno cree tiene que ser hacia algo positivo, tiene que ser hacia cómo construyo, hacia cómo doy más vida, hacia cómo doy mejores condiciones de vida, hacia cómo doy mejores herramientas. Entonces, eh, digo, evidentemente mi pensamiento era algo hacia más grande, pero bueno, la intención es empezar a descubrir que podemos tener estos análisis, pero que sean pues productivos, que sean situaciones que nos ayuden como sociedad, como personas, como seres humanos a construir un mejor entorno, a solucionar problemas, a que este entorno que tenemos, este planeta Tierra que tenemos, no solamente nos dure para nosotros, sino que dure para otras muchas más generaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí va también como el pensamiento. Em, Hoy en día, bueno, todo es tendencia, todo se vuelve, ahí está ya el Papa haciendo el Six Seven, la presidenta, este, aquí hay dos cosas. Una es que muchas de las situaciones que los chicos traen, también vienen con una situación de tendencia. Entonces algo que para mí es como importante es también estar en contexto de lo que ellos están viviendo. Conocer cuáles son las necesidades, cuáles son las cosas que ellos están pasando y no digo que hacernos a ellos, pero sí definitivamente tomar esta situación porque es lo que probablemente a ellos les está preocupando o les gusta o les entusiasma. Y entonces ese tipo de cosas, si es algo a favor, pues más bien si es algo bueno, lo podemos tomar algo a favor. Y si es algo negativo, pues lo podemos tomar como una situación de debate y de análisis, ¿no? Entonces... pues bueno, creo que también son como tendencias y yo diría no desaprovecharlas em, como situaciones de análisis, ¿no? Por ejemplo, también hace poco tiempo, que era toda la situación de la guerra de Irán y Estados Unidos, yo fui a una plática de un tema, de ay, perdón, me distraje un segundo porque mi perrito está haciendo mucho ruido. Voy a tratar de tranquilizarlo, perdónenme, un segundo. Oye, tranquilo, va. Listo, listo, ya quedó. Una disculpa, cosas que pasan, ¿verdad? Bueno, les decía que, bueno, parte de lo que va a ir ocurriendo es que, bueno, vamos a tener
este cambio, ¿no? De las clases magistrales hacia un aprendizaje mucho más activo. Los libros de texto se van a convertir mucho más a recursos digitales. El tema de la evaluación memorística, ya esto es prácticamente algo que ya no está ocurriendo. Más bien vamos a evaluar las competencias. La comunicación local, digamos que va más bien a cambiar un tema de hiperconectividad global. Y bueno, pues vamos a avanzar con un ritmo mucho más acelerado. Es muy probable que en el futuro, ya con el tema de inteligencia artificial, vamos a poder estar haciendo traducciones de forma simultánea, vamos a poder estar haciendo trabajo, digamos, en tiempo real con otros estudiantes en Japón, en la India, hablando en nuestro idioma nativo, con la tranquilidad de que con estas traducciones, pues ellos nos van a poder estar entendiendo y nosotros también vamos a poder estar entendiendo al mismo tiempo, casi que la persona está hablando, ¿no? Esto ya está también ocurriendo en algunos sentidos con aparatos y demás tecnología que se va a utilizar seguramente en muchas aulas. Bueno, como les decía, esta sociedad pues ha mutado a temas de digitalización y a hiperconectividad. Y bueno, un poquito también lo que les mencionaba, ¿no? Con relación a los estudiantes. eh, Yo puse esta frase, no son estudiantes difíciles, son estudiantes diferentes. Atención fragmentada. Ellos pueden estar, digamos, como incluso en el uso de incluso pantallas de forma simultánea. Ni siquiera es que estén en una sola pantalla, sino ya en dos, tres pantallas. Un aprendizaje mucho más visual, a través del cual ellos están procesando mucho mejor a través de videos, de imágenes, contenido que sea también interactivo. Ellos están buscando mucho el para qué. O sea, para qué les va a servir eso en la vida. Eso también seguramente los que son docentes de secundaria o de media superior, pues probablemente también se estén enfrentando a esta, por llamarlo de alguna manera, rebeldía dentro de los estudiantes, en donde, bueno, pues si no le veo un fin de para qué estudiar mi raíz cuadrada, pues no, de entrada lo cuestiono y segundo, pues no me aplico, ¿no? Y pues la multitarea nativa, en la cual ellos están en varios estímulos de forma natural durante el mismo tiempo, lo cual pues también dispersa en muchas ocasiones la atención y les impide estar, digamos, concentrados. Entonces, pues un poco también algo que es muy probable que ocurra en lo futuro es que estos horarios rígidos, es probable que también lleguen a cambiar en lo futuro. Es probable que se vuelvan más bien como salas, y también otra cosa que hacia donde va la tendencia es que los grados por edad también van a tender a desaparecer, ¿no? Entonces, pues más bien vamos a tener como chicos con edades similares y con formación también similar, con la cual vamos a ir abordando temas de forma mucho más genérica en espacios un poco más abiertos y menos rígidos. Eso es lo que dicen, digamos, como los especialistas hacia dónde va el tema de educación. Eh, pues el gran reto educativo, pues pasa por acá, ¿no? Está por una parte la desmotivación. Tenemos por otra parte el rezago académico, lo que les mencionaba yo también con relación a, digamos, los niveles, la brecha digital, la salud emocional, que es algo que también ya mencioné un poquito, la saturación de información, porque además esa es otra cuestión. De repente, si hay una situación donde ellos tienen acceso a mucha información, pero de repente ellos les cuesta trabajo discernir cuál es información que puede ser mucho más relevante. Y la verdad es que, siendo honesto,
Pues yo mi maestría, por ejemplo, la estudié de 2017 a 2019 y para mí fue muy útil haber tomado una capacitación que nos dieron en la universidad con relación a las bibliotecas digitales y cómo poder discriminar información de forma más correcta, porque justamente, pues en este mar de información, pues entonces llegas a perderte y decir, bueno, este no sé si a alguno, alguien más o solamente a mí me haya pasado, pero de repente cuando estábamos haciendo la tesis, que llegábamos con una cosa que nos gustaba un montón y leíamos un artículo y decías, esto está buenísimo, y después querías hacerla entrar en tu tesis porque no era como con el mismo, con la misma temática, o incluso había quien cambiaba su tesis porque ese otro tema le había apasionado, ¿no? Entonces, pero lo que es un hecho y el punto es que llegamos a tener, pues sí, muchísima saturación de información. Saturación también tecnológica y porque, por ejemplo, yo he visto estas publicaciones en Facebook o en Instagram en donde quieres ser un experto en IA, aprende a dominar estas 45 herramientas digitales para que dices, ay, en la torre, o sea, 45 herramientas digitales, que además están cambiando todo el tiempo. Este, el mismo Facebook de hace 10 años no es igual a como es ahorita. O sea, el tema de métricas que maneja Meta, que aprendimos, o que, por ejemplo, que aprendimos los que hacemos marketing digital hace, ni siquiera voy a decir hace 10 hace 5 años, es muy diferente a cómo se está manejando hoy. Entonces, no solamente es, digamos, esta saturación tecnológica, sino también esta adaptación hacia la tecnología, ¿no? Y que, bueno, como les decía un poco, que tengamos esta resiliencia, ganas, motivación por seguir aprendiendo y seguir actualizándonos, con la única promesa de que en un tiempo va a volver a cambiar. Entonces, aunque hoy podamos decir, soy experto en marketing digital, soy experto en marketing digital hoy, porque en una semana, bueno, probablemente en un año, vuelvan a haber cosas que van a cambiar muchísimo. Em, y bueno, un sistema que además se encuentra bajo presión, ¿no? Porque los centros educativos afrontan estos retos de forma simultánea y bueno, se exigen estas respuestas integrales, ¿no? Lo que les decía yo hace unos momentos. O sea, no solamente es, y también como nos compartían, o sea, no solamente es tengo que ser eh, el gran docente, sino además tengo que entregar mis planeaciones, tengo que entregar mis encuadres, Entonces, es ahí también donde para nosotros como docentes las herramientas digitales se tienen que volver pues nuestros aliados, ¿no? Sobre todo la inteligencia artificial. Aquí hay un dato que me pareció importante, más del 40% del alumnado muestra signos de desmotivación escolar antes de terminar la secundaria. Es parte de lo que nosotros estamos viendo. Yo creo que se fue leve si lo revisa acá en México, ¿no? O sea, la verdad es que platicando con los mismos jóvenes, esta parte se vuelve un poco compleja. Yo les voy a compartir que, bueno, aquí está un poco de las ideas del docente del siglo XXI, que como nos decía Angélica, pues la buena noticia es que no nos tenemos que volver malabaristas, pero que sí tendremos que convertirnos en una persona que facilite, digamos, la creación de experiencias, desarrollar competencias y centrarnos en la formación de personas como individuos. Por ejemplo, en el tema de facilitar las experiencias, hay todo un modelo que la verdad es que vale la pena revisar. Em, hay no lo debí de haber incluido dentro de la presentación, pero si me da oportunidad, Gaby, después se los comparto. Es un pequeño modelo de cómo se genera o cómo se crea una experiencia a partir de la cual se deben de involucrar.
digamos, el sentido, se deben de tomar en cuenta los sentidos de las personas, es decir, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Y entonces, cómo llevar a los chicos a vivir justamente como alguna situación, ¿no? Por ejemplo, em, yo ahorita, algo de lo que nosotros estamos haciendo es que tenemos en Academy, tenemos un taller que a mí me gusta mucho, que es el taller culinario. Yo creo que a todo mundo que nos gusta comer, nos gusta también, bueno, no a todos los que les gusta comer, les gusta preparar de comer, pero muchos de los que les gusta preparar la comida, pues es como esta parte de entender que involucramos todos los sentidos, ¿no? El gusto, el olfato, el tacto, la consistencia. Y bueno, algo que también nosotros estamos buscando implementar es que, por ejemplo, si vamos a hacer un platillo que tiene que ver con Italia, pues entonces ponemos música. Italiana, tratamos de poner todo el contexto, imágenes en la pantalla y entonces generar experiencias integrales en donde involucremos los sentidos y donde involucremos también digamos, una entrada y también una salida, que en este caso pues es justamente el producto terminado. Entonces, em, a través de Gaby les haré llegar más adelante esta información de cómo se pueden desarrollar estas experiencias para que lo puedan también tener dentro de los documentos al final del Congreso y se vuelva una herramienta que la puedan ustedes utilizar para, digamos, alguna implementación de alguna experiencia para alguna clase específica. Y bueno, lo que sí es un hecho es que nunca se le había exigido tanto al docente como ahora, ¿no? Ahorita de verdad es que mm, eh, yo creo que una de las profesiones más de mayor reto hoy en día definitivamente es la de docente, porque además hay una situación como alguno de ustedes lo podrá compartir si lo comparten conmigo o no, pero como una situación como de repente de desamparo, ¿no? Como de decir, madre mía, ni con el alumno, ni con mi directivo, o sea, como que estoy literal en medio de todo, este y haciendo un poco de malabares por genuinamente transmitir, porque mi vocación es compartir con los estudiantes esto que considero que deben de llevarse, ¿no? Entonces, pues bueno, sí se ha vuelto, digamos, una tarea titánica la de la docencia. eh, y bueno, justo con las situaciones. Sin embargo, em, pues bueno, creo que como todo docente, pues somos justo resilientes, entendemos que cuando vemos nosotros es un poco como cuando tú tienes una pequeña huerta, ¿no? Y es trabajo un poco complicado porque tienes que cuidar la tierra, tienes que cuidar el sol, no puede ser demasiado sol, no puede ser demasiada agua. Em, hay un tiempo que debemos de esperar, hay un tiempo de formación, hay algunas cosas que van a salir bien, otras que no van a salir bien, unas plantitas se nos van a secar, otras van a dar frutos, pero justamente cuando llegamos a ese punto del fruto es cuando decimos, wow, todo valió la pena, ¿no? Todo esto cambié la vida de una persona, cambié la vida de una familia, logré incidir en esta situación y ese es el motor de lo que también, pues creo que a muchos de los que tenemos como esta pasión nos mueve muchísimo. Areli, adelante si gustas compartirnos. Hola, me parece muy interesante lo que se está planteando y me parece muy importante recalcar con base en lo que estaba abordándose acerca de la tecnología, el énfasis en que sea un recurso, porque si nosotros desdeñamos el antes en su totalidad, no estaríamos
tampoco facilitando toda la experiencia necesaria. Esto que estabas diciendo acerca de los tiempos, en la metáfora que hiciste de las plantitas, me parece sumamente importante porque efectivamente, aunque por ejemplo la IA o las iPads pasó con el sistema uno que seguramente todo el mundo conoce, que proveía el recurso para enseñar a escribir, para enseñar a escribir la caligrafía, eh, a posteriori nos hemos dado cuenta las complicaciones que implicó para algunos estudiantes omitir el acto motor de la escritura, ¿no? Entonces, me parece muy importante que, a diferencia, por ejemplo, de la inteligencia artificial, el docente, y eso me parece lo más importante de todo este trabajo malabarístico y exigente de los docentes, es que se pueda tener la pericia y la pertinencia para ubicar cuándo sí la tecnología es un recurso y cuándo no. Muchos de los problemas psíquicos, emocionales y educativos que tenemos hoy en día radican en que muchas veces la educación tiende a acomodarse a lo que les gusta a los estudiantes y entonces deja fuera lo que no les gusta. ¿No? Me parece que el docente, una de las funciones principales es que también debe enseñar a trabajar lo que no les gusta, ¿no? Porque finalmente la gran complicación actual, me parece, es que todo está hecho a la medida y al deseo de los estudiantes y de todo el mundo. Es decir, este lema de Barbie, tú puedes ser lo que quieras hacer, me parece complicado porque finalmente no se puede todo. Y gran complicación de hoy en día es que casi pareciera que el discurso actual es adáptate a lo que quieran los estudiantes y no, no me parece que deba ser. Eh, em, la resiliencia no es la total adaptación de al gusto y al deseo de los estudiantes. Me parece fundamental que si nosotros hablamos, por ejemplo, de facilitar experiencias, eso no quiere decir que diseñemos la transmisión de información o el desarrollo de la memoria, ¿no? O porque en algún momento debemos transmitir información, en algún momento debemos focalizar y desarrollar la memoria. En algún momento sí necesitamos enseñar contenidos y hay contenidos que van de memoria sí o sí. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. Hoy la gran complicación en las matemáticas está en que quizás sí tienen el concepto, ¿no? de qué es la multiplicación, pero innegablemente, si yo le necesito enseñar una ecuación a un estudiante y no se sabe las tablas, y no hay un recurso, por ejemplo, la calculadora u otra herramienta que nos facilite en tiempo, se tiene que haber aprendido la tabla de multiplicar por repetición. Además, por supuesto, del proceso, del contenido, de la metáfora, de todo lo demás, ¿no? Si yo estoy enseñando literatura, me tengo que saber de memoria, por supuesto, las figuras retóricas, ¿no? Si estoy enseñando química, se tiene que aprender de memoria la nominación de los elementos. Entonces, me parece sumamente importante que si nosotros hablamos de resiliencia, no perdamos de vista que hay momentos en donde la tecnología va a ser eso, un recurso y no ceder al deseo y a la demanda total del estudiante. ¿No? Porque de repente se tiende como, esto es lo nuevo, bueno, sí, pero lo nuevo no quiere decir que se desdeñe lo anterior, sino cómo vamos a formar eh, gente que después nos encarguen un trabajo y no nos guste hacer el trabajo y bueno, ahí tenemos el gran índice de rotación de personal y de complicaciones hoy en las profesiones y en los trabajos, ¿no? En la deserción escolar, porque entonces el esfuerzo que implica hacer lo que no te gusta ya no es, entonces, bueno, dejo la escuela o
en los años sabáticos. Bueno, ahora todo el mundo se toma un año sabático antes de elegir la carrera porque toda la carrera no me gusta o no me gusta estudiar. Eso me parece muy importante y me parece fundamental la labor del docente en tener la pericia en cuándo sí y cuándo no. Claro. Me encanta, Areli, lo que nos compartes. Fíjate que es bien interesante porque, al final de cuentas, si estamos hablando de que tenemos que trabajar con los docentes con temas de resiliencia, pues evidentemente los docentes tendrán que trabajar con los estudiantes en temas de resiliencia. Entender que hay situaciones que van con procesos y que esos procesos pues simplemente en muchas ocasiones no se pueden brincar. Que, como dices tú, o sea que justamente la tecnología probablemente nos puede ayudar en algunas situaciones, pero en otras puede traer algunas consecuencias. Y yo voy a poner un ejemplo de algo que a mí me llamó muchísimo la atención, pero es una realidad, ¿eh? En una escuela de veterinaria. Yo no lo sabía, yo me di cuenta en ese momento que digamos que el proceso natural para una gallina que vive en un rancho, en un lugar así, o una gallina en un contexto natural, pues pone un huevo al día. Entonces, en la mañana temprano, la gallina se despierta y pone un huevo. Y entonces, una de las situaciones que de repente ocurren es que con las gallinas digamos, en cautiverio que manejan para temas de producciones de huevo masivas, y eso probablemente son los huevos que comemos todos los días, este, pues lo que hacen es que tapan a las gallinas no sé, por ejemplo, a las 12 del día, las vuelven a destapar a la 1 de la tarde, las vuelven a tapar a las 3 de la tarde y así, a manera tal de que una gallina en vez de que ponga un huevo al día, pues logre poner 4 o 5 huevos al día. Y entonces se logra tener una producción mucho más fuerte. Y entonces, pues eso es lo que nos estamos comiendo y nos estamos brincando procesos por esta situación de tener las cosas rápido, ¿no? Por esta situación y al final de cuentas también nos estamos haciendo probablemente un daño y ese daño probablemente pues lo estamos a lo mejor ya empezando a notar con situaciones de enfermedades, situaciones crónicas y demás que hoy en día estamos pues teniendo. Y esto es parte de una situación en la cual justo nos buscamos brincar procesos. Y ahí, digamos que te doy completamente la razón. Creo que hay procesos que el estudiante tendría que vivir en un sí o sí. Sin embargo, nos vayamos a brincar el tema de la tecnología o del uso de la tecnología o del uso de la inteligencia artificial, eso lo veo cada vez más lejano. Adelante, Ara. Hola, buenas noches, doctor. Yo quería compartir pues una reflexión. Yo creo que parte del equilibrio de usar la inteligencia artificial va a ser en que nos demos cuenta que somos seres humanos y que estamos llamados a conservar nuestro sentido de humanidad. Entonces, no es posible, por ejemplo, que en un aula, voy a poner un ejemplo ficticio, en un jardín de niños, les presentemos a los chicos la naturaleza, las plantas, y solamente les presentemos la imagen de una planta, ¿no? Hay que llevarlos al huerto, hay que llevarlos a que toquen las plantitas, a que las recojan, a que las huelan, a que las manipulen, etcétera. Y entonces ahí está la parte del ser humano que está viva y que no debemos dejar morir porque la IA ya nos presenta casi casi todo un contexto y una sala, ¿no? Animada con muchas imágenes, con sensaciones artificiales sobre la naturaleza, teniendo en el mundo en el que vivimos situaciones preciosas acerca de las ciencias naturales, ¿cómo es posible que no se las presentemos al niño? Porque al niño, como decía la maestra anterior,
pues ya está acostumbrado a la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros dejamos escapar ese tipo de experiencias porque al chico está acostumbrado en casa a estar encerrado viendo los videos y viendo los TikTok y todo este tipo de sensaciones artificiales todo el tiempo, vamos a hacer que el chico, el joven, el niño, se desprenden de su sentido humano y entonces acabamos haciendo un robot. Y nosotros no somos llamados a ser un robot, nosotros somos llamados a ser seres humanos sensibles, con emociones, que hacen juicios, que buscan la verdad, que buscan el sentido de la vida, y eso es lo que nos da la evolución y lo que nos da una transformación, como decía usted al principio, eh, lo que nos hace buscar el sentido de comunidad y sentido de humanidad. Entonces creo yo que ese podría ser un norte, el sabernos y tener claros desde el principio, soy ser humano, estoy formando seres humanos, futuros ciudadanos, futuros líderes sociales, y entonces en mis manos está darles las herramientas completas de su humanidad, de su espíritu, de su sensibilidad, y también las que necesita para manejar el mundo en el que existe. Gracias. Claro. Me encanta, Ara, sí, por supuesto. Y justo es esa parte, ¿no? O sea, definitivamente tenemos que eh, avanzar hacia esa parte. ¿Qué es lo que, digamos, en dónde cambiaría un poco? O sea, si por ejemplo, en este mismo ejemplo de mostrar un abeto en un libro, este, no, o sea, pues llevémoslo a la experiencia, llevémoslo al campo, llevémoslo al... había una serie que seguramente también muchos de ustedes la vieron o algunos de ustedes la deben de haber visto, que es Merlí, y esta parte donde él les decía, a ver, levántense, vamos a caminar, ¿no? Y entonces se los sacaba del salón y, a ver, observen ese árbol, ¿qué está sucediendo? O observen el comportamiento de esas dos personas, ¿por qué se está presentando esta situación? ¿Por qué está...? Y entonces, y él les hablaba de filosofía, ¿no? Entonces, les hablaba primero de un autor y después encontraba, digamos, el ejemplo práctico para dárselos a conocer. Y ese es un poco, digamos, como la ciencia en donde sí se tiene que convertir, digamos, como el docente y bueno, como platicábamos esta parte de ser resilientes también hacia los estudiantes, pues también se lo tenemos que compartir a ellos. Que no se desprenden, estoy completamente de acuerdo contigo, Ara, que no se desprendan de ese ser humano, de ese ser persona único, irrepetible y que viene a la vida a cumplir con situaciones y con misiones en beneficio no solamente del mismo, sino también como sociedad. Entonces, y que se entienda que cada uno de nosotros tenemos un compromiso. Entonces, y que por eso mismo se vuelve importante la participación de todos, así como ahorita que ustedes me están ayudando con su participación y que yo estoy encantado. Y bueno, vamos a seguir avanzando porque si no me voy a quedar ahí con algo pendiente que no quiero. Eh, bueno, aquí justamente lo que nos dijo la maestra Ari, ¿no? Es una herramienta más, no puede ser de ninguna manera un sustituto. El reto está buscar integrarla de una forma ética, de una forma creativa, de cómo personalizarla, cómo adoptarla y cómo nosotros también la podemos utilizar justamente para este pensamiento crítico, para entender esta ética digital, que sí, que no se puede hacer. Porque también justo como lo que les ponía yo el ejemplo, ¿no? De mi pensamiento de niño. O sea, a ver, oye, y si creo ahora con la inteligencia artificial, pues un monstruo que pueda, destruir. No, pues a ver, hijo, o sea, tiene que tener un tema ético también digital. Oye, es que lo que pasa es que ¿cómo puedo hackear? No, a ver. eh, Se trata de que tengamos pensamientos también como proactivos y donde nos puedan ayudar, ¿no? De repente, también creo que debemos en muchas ocasiones cuidar y creo que también esa es otra parte que tenemos que platicar con nuestros papás, de cuidar los contenidos que nuestros hijos consumen
que si bien es cierto, yo entiendo que ya todo eso está muy, muy abierto y que lo pueden encontrar todo básicamente sin restricciones en Internet, pero cómo, pues también hacerles entender que hay situaciones que son buenas y que hay otras situaciones que no son buenas y que hay situaciones que están preparados como para poder entender y otras que no están preparados para entender. Eh, um, yo tengo una hija de 13. Ahorita yo no le pondría a leer un libro de Nietzsche. Este, no le podría a leer Las Flores del Mal de Baudelaire, no le podría leer ni siquiera El Príncipe de Maquiavelo, porque probablemente no está en la edad suficiente como para poder generar un criterio y desarrollarlo. Sin embargo, en esto mismo también tenemos que entender que es importante para nosotros hacer comunidad con los papás. Y aquí va un punto súper clave que creo que es importante que nosotros podamos eh, desarrollar o que yo les recomiendo que puedan buscar. Así como estamos muchas veces nosotros como docentes, también están los papás. Y en muchas ocasiones puede ser que tampoco ellos tengan como este conocimiento importante de el uso de ciertas plataformas. Entonces, por ejemplo, eh, un ejemplo muy claro está siendo con los niños en edad, por ejemplo, de preescolar que llegan en preescolar o primaria baja, que llegan a tener acceso a celulares. ¿Ellos qué es lo que más ven? Lo que ellos más ven, y no me van a dejar mentir, son videos en YouTube, mayormente shorts. Y muchos de estos videos, pues lo ven en el celular del papá o en el celular de la mamá, porque a lo mejor ellos no tienen ese celular, pero pues el papá se lo da y así como de córrele. Y entonces están entrando a una cuenta de adulto, en donde no existe ningún tipo de restricción ni ningún tipo de filtro en cuanto al contenido. Y entonces de repente yo tengo chicos de 6 de 7 años que me dicen, les decimos en la clase de arte, oye, vamos a hacer un payasito. Sí, yo voy a hacer al payaso eso. Y le digo, no, le digo, pero vamos a hacer otro, así un payasito bonito, porque el payaso eso, pues es como de terror, pero ese ya es un poquito cuando estemos más grandes. No, dice, pero ¿por qué te da miedo a ti? Dice, a mí no me da miedo, ¿no? Y le digo, no, no, en realidad no, no me da miedo, pero considero que es como algo que no está todavía como para tu edad. Tienes 5, ¿no? O tienes 6. Y si bien es cierto que yo no le puedo decir al señor, a ver, señor, deme su celular, vamos a revisar su algoritmo o le descargo YouTube Kids para que no le preste el celular al niño, eso no lo puedo hacer, pero ¿qué es lo que sí puedo hacer? Puedo hacer un curso para decirles cuáles son como las estrategias que les recomendamos para ciertas edades. Entiendo que ya hay otras edades en donde es más complejo que podamos eh, inferir, digamos, con el estudiante en lo que consume o no consume, pero sí hay edades, sobre todo cuando es primaria baja, que sí todavía podemos hacernos mucho, digamos, como aliados a los papás a través de brindarles también algún tipo de capacitación de cómo es el contenido que ellos pueden brindarles y al que pueden acceder sus hijos. Porque en muchas ocasiones de verdad es que ni siquiera a veces como papás nos damos cuenta de ese contenido que estamos viendo y ya es hasta que de repente ves al niño con temas de ansiedad, con temas de sueños, de pesadillas, se levantan y te dicen cosas, pues ya es cuando dices, ándale, pues estuviste mucho rato en el celular y mira, ya por eso estás así, ¿no? Entonces, cómo desde la escuela, aquí cambiar un poco, cómo hacernos, digamos, aliado al papá, controlar un poco más el tema de acceso a medios digitales y también que sean, pues, como un poco más medidos. Bien. Bueno, habilidades del futuro, pues ¡Cállate! es el pensamiento crítico, analizar, cuestionar, tomar decisiones informadas, resolución de problemas, esto también ya lo hablamos un poquito, cómo nos vamos a adaptar, cómo vamos a tenerlos con nuestros estudiantes, esta creatividad ante situaciones
ante lo desconocido, esta inteligencia emocional también de cómo manejan ellos sus emociones, cómo manejan ellos la empatía, la ayuda a los demás, el trabajo colaborativo, definitivamente también establecer como situaciones, roles, cambiar los entornos, cambiar las formas de comunicación. Eso también es muy, muy importante trabajarlo con los estudiantes. Hay muchas dinámicas en las cuales también se manejan, por ejemplo, temas de comunicación. Había una que a mí me gustaba mucho con una persona que no podía hablar, otra que podía escribir y otra que no podía ver y así, ¿no? Y entonces un poco también establecer como diferentes roles de comunicación con equipos y que nos puedan ayudar a entender que existen también diferentes formas de comunicarnos y que también ellos las vayan experimentando. Porque también esa es otra situación. O sea, yo no sé si les ha pasado seguramente a algunos de ustedes ya, casos en donde el estudiante te dice, no, es que lo que pasa es que a mí no me gusta hablar. Entonces, yo todo lo que quieras, o incluso viene la mamá y te lo dice, o sea, es que él no le gusta hablar. Entonces, no se va a comunicar contigo, pero te lo va a decir por escrito o te lo va a decir, o sea, te lo va a buscar decir de otra manera, pero no a través de una comunicación oral. Y entonces, bueno, pues como docente también cómo intervenir en este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que debemos de cambiar? Pues aquellas metodologías que se puedan haber convertido en obsoletas. Eh, la evaluación memorística, yo sé que Ari nos mencionó que ella lo ve muy bueno, y ese es como mi único punto donde creo que podemos estar a lo mejor como a lo mejor no tan de acuerdo, porque al final muchas de las herramientas ya nos van a brindar estos resultados sin necesidad de que memoricemos situaciones. ¿Qué es lo que debemos de conservar? Bueno, el vínculo humano, la vocación, los valores, el propósito, las ganas, la motivación, ¿no? Esa es la parte la parte humana, que también ya lo hemos mencionado. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a construir juntos? Pues una educación con sentido, flexible y que se vuelva inspiradora, no solamente para los estudiantes, sino pues también para nosotros como docentes. Y bueno, creo que más o menos en tiempo. Maestro Israel, doctor Israel, pues decirles a todos muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un gusto poder estar aquí. Estoy completamente consciente que en muchas cosas podrían no estar de acuerdo conmigo o que puedan haber situaciones de reflexión o de debate. Sin embargo, pues justo creo que estos espacios también eso es un poco lo que pretende, ¿no? Que se vuelva esta situación de pensar, de cuestionarnos. Definitivamente nadie tenemos la realidad escrita, las cosas también pueden cambiar. Sin embargo, bueno, algunas de las tendencias marcan esto que fue lo que les presenté y bueno, comparto con muchísimo cariño desde la poquita trayectoria que traemos y de verdad con el gusto de saludarles, con el gusto de felicitarles por el tiempo que estuvieron aquí aguantándome hora y media y entre anécdotas personales y reflexión, de verdad, sumamente agradecido con todos ustedes y evidentemente pues con los organizadores de este evento, deseándoles que sea un